Bueno, estimados estudiantes, hoy iniciamos la estructura histológica básica de la pared de los órganos que conforman el tubo digestivo. Fíjese que a partir de aquí es relativamente, puede ser sumamente fácil, pero puede ser muy complicado también si no asociamos la estructura con la función. El secreto para mí está allí. Vamos a iniciar la estructura histológica de la conformación de la pared de los órganos tubulares. Y recordemos que el aparato digestivo está constituido por boca, tenemos después la faringe, tenemos el esófago, tenemos el buche en el caso de las aves, los preestómagos en los rumiantes, el estómago verdadero en monogástrico, ahomazo en especie poligástrica. Luego tenemos el intestino delgado e intestino grueso. A partir de la faringe hasta el recto, básicamente es una estructura tubular sacular. El buche es una dilatación sacular, los preestómagos es una dilatación sacular, así como el estómago, ahomazo y también el ciego. Bueno, a partir de ahora vamos a iniciar la estructura básica, cómo está conformada la pared de dichos órganos tubulares. Y recuerden que siempre la descripción tiene que ser de adentro, desde la luz para afuera, desde la luz para afuera. Entonces vamos a comenzar a identificar. En esta imagen tengo esta primera capa que estoy señalando aquí, que es la mucosa, la túnica mucosa. Esta túnica mucosa tiene tres láminas. La más interna, que delimita la luz de la estructura tubular, es la mucosa, la lámina epitelial de la mucosa. Luego, aquí por debajo de la lámina epitelial, tenemos la lámina propia. La lámina propia da soporte a la lámina epitelial y en la lámina propia podemos encontrar glándulas y también podemos encontrar estructuras linfoideas, como folículos, como linfonódulos en la lámina propia. Y por debajo de la lámina propia tenemos la musculari mucosae, que estoy señalando aquí. Es decir, que la túnica mucosa básicamente tiene tres láminas. Una, la más interna, la lámina epitelial. Luego tenemos la lámina propia, que es tejido conectivo, en donde podemos encontrar glándulas y podemos encontrar folículos linfoides. Y otra estructura que vamos a ir mencionando. Y la tercera lámina, que es la lámina muscularis mucosae. La siguiente capa es esta de color amarillo que ustedes ven aquí, es la túnica submucosa. Quiere decir que está por debajo de la mucosa. Y esta túnica submucosa es muy parecido también a la lámina propia porque de hecho es tejido conectivo. Solamente el grosor, el tipo de tejido conectivo es un poco variable con respecto a la lámina propia, pero vamos a ir apuntando a la medida que vayamos desarrollando. Y también fíjese que en la túnica submucosa podemos encontrar también glándulas, al igual que la lámina propia. Los tipos de glándulas, lógicamente, va a ser diferente de acuerdo al órgano tubular que vayamos mencionando. La tercera capa, fíjese aquí, tenemos la túnica muscular, y esta túnica muscular tiene dos capas de importancia. La interna, que es la circular, y la externa es longitudinal. Fíjese, la interna es circular y la externa es longitudinal. Esta túnica muscular interna sirve para, como por ejemplo, fragmentar los bolos alimenticios, facilitando el proceso de la digestión. Y la túnica externa longitudinal es para propulsar el alimento, lógicamente, en las diversas porciones del tubo digestivo hasta el recto para que sea eliminado como materia fecal a través del ano.
En la mayoría de los órganos tubulares, esta túnica muscular es interna circular y externa longitudinal, salvo en los preestómagos, en el estómago verdadero y en el abomaso, que vamos a ver que hay una capa intermedia. Y la última capa es la capa serosa o adventicia. Esto es muy importante, señores. La adventicia se encuentra en la pared externa de los órganos tubulares, que se encuentra fuera de la cavidad torácica y fuera de la cavidad peritoneal. Por ejemplo, la porción esofágica cervical va a tener una túnica adventicia, y la adventicia es tejido conectivo predominantemente de tipo denso, que forma una especie de una vaina sobre el órgano, ¿no? Y en el caso del recto, la porción del recto que se encuentra también en la cavidad pelviana, en donde no tenemos membrana serosa del peritoneo, también la túnica adventicia. Quiere decir que la túnica serosa lo vamos a encontrar en todas las vísceras o en todas las porciones del tubo digestivo, desde el esófago, porción torácica, todas las vísceras abdominales, a excepción del recto, que se encuentra en la cavidad pelviana. Entonces, repasando rápidamente, identifico túnica mucosa, ¿sí? Luego tenemos la túnica submucosa, tenemos la túnica muscular y la túnica adventicia y o serosa. ¿Okay? Tenemos 4 túnicas. Estas túnicas, entonces vamos a volver a mencionar ya órgano por órgano. Y a partir de aquí, fíjese, la primera estructura que básicamente no figura en esta presentación viene a ser la faringe. La faringe es un órgano tubular que comunica la cavidad bucal con el esófago, y básicamente es un fragmento muy corto, ¿sí? Que permite el pasaje del alimento de la cavidad bucal al esófago. Y básicamente el tipo de epitelio que tiene es un epitelio escamoso estratificado, y tiene lámina propia en donde se encuentran glándulas salivales, ¿ya? Y también podemos encontrar ahí, dependiendo de la especie, órganos linfoides, o sea, folículos linfoides dispersos en la lámina propia. Y algo muy particular de la faringe es la túnica muscular. La túnica muscular, por anatomía, ustedes van a ver que la túnica muscular básicamente está constituido por verdadero músculo, y que es del tipo estriado esquelético, por lo tanto es voluntario, ¿sí? Sigue siendo voluntario. Y a partir del esófago, básicamente ya podemos identificar las 4 capas bien organizadas del tubo digestivo. Y mire, para esto, por lo general, yo planteo de la siguiente manera cuando hablo de esófago. Voy a suponer que estoy frente a ustedes, como una clase prácticamente sincrónica, pero digamos, con interacción en clase. Y yo siempre planteo de la siguiente manera. A ver, primero trato de ubicarme. ¿Dónde está el esófago? El esófago está entonces entre la faringe y el estómago en la especie monogástrica, o entre los preestómagos en la especie poligástrica. ¿Ok? Entonces, anatómicamente voy a tener una porción cervical y una porción que está dentro del tórax, que lo vamos a llamar porción torácica, y un segmento muy pequeñito que se encuentra dentro de la cavidad abdominal, que sería la porción abdominal del esófago. Entonces tengo 3 porciones: cervical, torácica y abdominal. Ahora voy a pensar cuál es la función del esófago. Y lógicamente, si pensamos un poquito en el esófago, básicamente diríamos que su única función es transportar alimento desde la boca, ya sea al estómago o a los preestómagos. Transportar. Aquí básicamente no hay digestión. Muy bien.
¿Y qué tipo de alimento? ¿Ya? Es importante considerar las especies, ¿ya? Porque tenemos especies que son prácticamente carnívoras, omnívoras y herbívoras, ¿no? Entonces imagínense, sobre todo en la especie herbívora, ¿no? En donde el alimento principalmente es un alimento fibroso, leñoso, que si el animal ingiere, lógicamente yo puedo pensar de que va a dañar la pared del tubo digestivo. Es mi primer razonamiento. Entonces, si tengo un alimento grosero que pueda generar un daño a la pared del tubo digestivo, entonces aquí tengo que pensar, bueno, ¿cómo será la organización de la estructura histológica del esófago? Y ahí comienzo a pensar en la túnica mucosa, en la túnica mucosa. Esta túnica mucosa tiene tres láminas, ¿sí? Una lámina que se llama lámina epitelial, ¿sí? Esta sería la lámina epitelial. Luego tenemos la lámina propia, y luego tenemos la lámina muscular y mucosa. Me voy a concentrar en estas tres láminas. Si el alimento que ingiere el animal es un alimento grosero que pueda generar un daño, entonces tengo que tener un epitelio protector. ¿Qué tipo de epitelio será? Entonces, fíjese, en la histología general me dice el epitelio lo podemos clasificar en simple estratificado, primer paso. Segundo, según su forma, ¿no? Puedo clasificarlo en cúbico, en cilíndrico, en escamoso. Así de simple. Entonces ahora pienso, muy bien, su función es solo transportar. Aquí no hay digestión, aquí no hay absorción. Quiere decir que esta lámina epitelial tiene que ser una lámina epitelial de revestimiento y tiene que ser una lámina protectora. Entonces, la pregunta es, ¿será un epitelio simple o necesitamos ser un epitelio estratificado? Es muy probable que sea un epitelio estratificado. Muy bien, y necesitamos que ese epitelio tenga mucha queratina, que es una proteína estable, ¿sí? Dependiendo de la especie, que entonces puede tener una queratinización, la misma puede ser de intensidad variable. Perfecto, entonces ya fíjese cómo uno rápidamente deduce qué tipo de epitelio será. Entonces tengo una lámina epitelial estratificado con queratinización de intensidad variable. Muy bien. Y si voy en la lámina propia, entonces si yo voy a esta estructura aquí, en la túnica mucosa, ya identifico que ahí hay entonces, un epitelio escamoso estratificado que puede tener una queratinización variable según la especie, dijimos. Ahora bien, y aquí en la lámina propia, ¿qué voy a tener? Tejido conectivo, ¿qué tipo? ¿Va a ser laxo o denso? Tiene que ser laxo. ¿Por qué? Porque necesita, cuando es laxo, recuerden que hay mayor cantidad de sustancia fundamental, ¿sí? Sobre fibras, sobre célula, y eso le va a permitir cierta capacidad de expansión, ¿sí? Entonces es importante que este tejido conectivo sea laxo. Puedo tener algunos adenómeros de las glándulas o algunas estructuras tubulares de la glándula que se encuentra mayoritariamente en la submucosa a nivel del esófago. Y lógicamente voy a tener aquí vasos sanguíneos y nervios, ¿sí? Porque es tejido conectivo. Pero a nivel del esófago, básicamente no tenemos folículos linfoides, es decir, conglomerado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ahí mi principal barrera como mecanismo protector que tiene el esófago es el epitelio escamoso estratificado. La lámina muscular y mucosa es simplemente son entre 3 a 5 células musculares lisas, muy delgadas, ¿eh? Que prácticamente se encuentra dividiendo la lámina, la túnica mucosa de la submucosa. Y cuando voy a analizar la túnica submucosa, vuelvo aquí, estoy en este sitio. Entonces ahora me interesa saber cuál es la estructura histológica de la submucosa. Y aquí de vuelta, señores, razonemos de la siguiente manera. Voy a pensar en los rumiantes. Los rumiantes que comen pastos, ¿no? Fíjese la época que estamos, seco, fibroso, leñoso.
Por suerte tenemos un epitelio escamoso estratificado. Muy bien. Y en los rumiantes la salivación es interesante porque hay un buen humedecimiento que facilita la ingestión y la deglución de la comida. Ahora voy a pensar en el perro. El perro, sobre todo de raza grande, cuando vos le das un plato de comida, ese animal viene, come con una voracidad increíble. O si le tira un pedazo de carne antes de que caiga, el animal saltó, lo llevó a la boca y sin masticar ya lo deglutió. Entonces, ¿qué quiero decirle con eso? Que puede ser que en la pared del esófago necesitemos, sobre todo aquí en la submucosa, glándulas epiteliales. ¿Y esas glándulas epiteliales para qué? Para que su producto de síntesis y secreción sean vertidas sobre la mucosa de tal manera que humedezca y lubrique la superficie de la mucosa para que el tránsito alimenticio sea un tránsito suave que no produzca lesiones sobre la mucosa del esófago. Y miren, entonces en la túnica submucosa, aquí tenemos numerosas glándulas, túbulos alveolares y observen del detalle, es principalmente mucosa. Quiere decir que su producto de secreción va a tener gran cantidad de mucina y eso va a permitir, recuerden que la mucina, que es una glucoproteína, cuando incorpora agua, hace que sea filante mucoso y recubra la superficie de la mucosa, entonces está lubricando y va a facilitar el transporte del alimento hacia los preestómagos y hacia el estómago verdadero. En los caninos, fíjese, ese canino que come con una voracidad increíble, no mastica casi nada, fíjese lo que es la naturaleza, quiere decir que necesita mayor cantidad porque ese alimento que ingiere ese animal es relativamente seco, ¿ok? Bueno, vaya, qué increíble, ¿no? Entonces los caninos tienen en toda la longitud, incluyendo al perro, sobre todo el perro, y tienen toda la longitud. ¿Y qué pasa con la especie porcina? La especie porcina. Si alguien alguna vez vio y comienzan a ser observadores cuando el cerdo come, y si te dice come como un chancho, bueno, a veces nos enojamos, pero ni siquiera sabemos cómo come el chancho. Ustedes lo ponen en la comida y el chancho va, abre el hocico y paz, ¿verdad? Y hace una masticación muy, pero muy fuerte. Qué interesante. Esa masticación fuerte que va a hacer que los maceteros y los movimientos aquí, lógicamente las glándulas salivales comiencen a liberar su producto. Por eso, señores, que en la cavidad bucal del chancho hay gran cantidad de secreción salival. Miren, del detalle. ¿Ok? Entonces, por lo general, la mucosa, encontramos también las glándulas en la porción cervical y ya disminuye en cantidad hacia la porción media torácica. Es decir, que en el cerdo, en los caninos, tenemos mayor cantidad de glándulas en toda la longitud y en la especie porcina principalmente se encuentra en la porción cervical. ¿Qué ocurre con los rumiantes equinos y felinos? En esta especie solamente se encuentra en la zona cervical. De hecho, estos animales, sobre todo los rumiantes, durante la rumiación saliva muchísimo. El equino de por sí tiene una masticación bastante fibrosa y el felino en sí es bastante lento, come relativamente con mucha tranquilidad y por lo tanto, a diferencia del canino, no come con voracidad. En cuanto a la túnica muscular, aquí en el esófago es sumamente importante de vuelta analizarlo de la siguiente manera. Fíjese, la túnica interna es circular y la túnica externa es longitudinal, la clásica. Pero, ¿qué ocurre aquí? Mire, es muy difícil ver a los caninos atragantarse. Si bien en los rumiantes la obstrucción esofágica puede aparecer y ocurre con cierta frecuencia, pero tampoco es muy fácil que un rumiante tenga una oclusión esofágica. ¿Por qué razón? Porque había sido que la túnica muscular es completamente
estriada, completamente estriada. Y si la túnica muscular es completamente estriada, entonces tiene una mayor fuerza de contracción. Ustedes le tiran un cuarto de carne no cocinada a un canino y se lo tragan directo. Y no se produce una oclusión esofágica. ¿Ah? Entonces, ¿y por qué razón? Porque gran parte de la explicación está asentado en la túnica muscular que en toda su longitud es estriada. Sin embargo, en la especie porcina es muy interesante. La porción cervical es estriada, la porción torácica es mixta y ya prácticamente en la parte final de la porción torácica y la parte abdominal del esófago es lisa, solamente lisa. En cambio, en los equinos y felinos, increíble, la mitad es estriada y la mitad posterior es lisa. Y la túnica adventicia va a ser, lógicamente, en la porción cervical y la túnica serosa va a ser en la pared más externa del esófago, a nivel del tórax y a nivel del abdomen. Entonces, miren, señores, la túnica mucosa tiene que tener un epitelio de revestimiento de protección, estratificado, incluso con queratinización variable. La túnica submucosa, entonces, ahí sobre todo tenemos glándulas, túbulos alveolares, principalmente mucosas. Ya mencionamos las especies y la túnica muscular también es particular porque puede ser solamente estriado, como en el caso de los caninos y rumiantes. Puede haber una combinación, una porción cervical estriada, una porción torácica mixta y la parte caudal es lisa en la especie porcina. Y en equino y felino, como acabamos de mencionar, es la mitad estriada y la mitad posterior es lisa. Ya mencionamos el rol de la mucina, secretada por las glándulas túbulos alveolares que se encuentran en la submucosa. En anatomía, ustedes van a ver el engrosamiento de la túnica mucosa y de la túnica muscular a nivel del esófago con la unión con el estómago, perdón, en el caso de faringe y esófago, y forman los esfínteres faringo-esofágico, y en la parte posterior, ese engrosamiento da origen al esfínter gastroesofágico. Lógicamente, ambos esfínteres sirven para regular el pasaje del alimento de la boca al esófago y del esófago al estómago. ¿Okay? Ese esfínter tiene una contracción tónica basal, ¿verdad? Muy importante y siempre está cerrado y debe de abrirse cuando el alimento va a pasar al esófago y del esófago al estómago. ¿Okay? Luego se cierra automáticamente, o si no, podría haber un reflujo, lógicamente del esófago a la faringe o del estómago al esófago. En algunas condiciones patológicas sabemos muy bien que eso ocurre, ¿no? Y también ahí es importante esto en próximo año en fisiología, ustedes van a hablar de lo que es el peristaltismo, que es el movimiento de la túnica muscular, porque hay una contracción y relajación que permite lógicamente el pasaje o el transporte del alimento del esófago hacia los órganos posteriores. Y eventualmente puede haber un antiperistaltismo, por ejemplo, totalmente fisiológico en los rumiantes, porque los rumiantes, primero hay una masticación muy grosera, el alimento ya se deglute, y luego cuando el bovino está tranquilito, experimenta un reflujo, entonces por movimiento antiperistáltico, lógicamente puede llegar incluso a la caída bucal y ocurre un fenómeno de la rumiación. Ahora, cuando hay algún evento patológico, como en el caso del vómito, entonces ahí también es importante, lógicamente, las contracciones peristálticas, en este caso sería antiperistáltica, para permitir el pasaje del alimento o del contenido gástrico a la cavidad bucal. Y en algunos casos, ustedes van a ver que algunos animales comen vorazmente y luego lo eliminan rápidamente, y ahí hablamos de regurgitación,
sin que haya sido sometido a un proceso de digestión. Ya simplemente aquí veo otra imagen, túnica mucosa. Aquí tengo el epitelio, la lámina propia, la muscular y mucosae. Aquí ya tengo la submucosa. Aquí tengo la túnica interna circular y tengo la túnica externa longitudinal. Aquí ustedes ven un corte histológico. Este es el epitelio de la mucosa esofágica. Fíjense lo grueso que es. Es un epitelio escamoso estratificado. Aquí usted tiene la lámina propia, que dijimos, más bien es tejido conectivo laxo. Y aquí ustedes ven la muscular y mucosa. Fíjense, aquí está la túnica muscular, muscular y mucosa, que dijimos que va de 3 a 5 capas de células musculares lisas muy delgadas. Y miren que aquí en la lámina propia básicamente no veo ningún folículo linfoide, porque dijimos que aquí el epitelio es muy grueso y la principal barrera. Y aquí en la submucosa, miren la diferencia entre la lámina propia, que también es tejido conectivo, y en la submucosa del esófago, que estoy viendo gran cantidad de adenómeros de las glándulas submucosa, que son mucosa, ¿no? Fíjense, ustedes pueden ver cómo el citoplasma es pálido. ¿Por qué? Porque produce gran cantidad de mucina. Entonces es muy importante que recuerden que en el esófago tenemos gran cantidad de glándulas mucosa. ¿Ok? Luego tenemos ya la túnica muscular, que en este caso la interna sería la circular y la externa aquí sería la longitudinal. Aquí no se ve la serosa y o adventicia. Muy bien, miren aquí, este es un epitelio escamoso estratificado por la coloración medio aquí rojiza oscura que estoy viendo. Puede tener aquí, puede ser un acúmulo de queratina. Entonces tengo un epitelio escamoso estratificado. Miren lo grueso que es este epitelio. Y aquí cambia drásticamente de estructura. Aquí cambia de estructura. Miren el epitelio, esto es la mucosa epitelial. Vaya la diferencia que hay. Señores, esta porción que estoy señalando ya es el estómago. El epitelio es totalmente diferente. Entonces, en la medida que el esófago va llegando al estómago, comienza a disminuir de grosor y hay un epitelio de transición a un epitelio cilíndrico simple. Va disminuyendo de grosor. Muy bien, eso era lo que en la clase anterior, hasta ahí era más o menos la idea que queríamos terminar, pero no pudimos. Entonces ahora vamos a continuar con el estómago. El estómago. Entonces el estómago lo podemos dividirlo lógicamente en la especie monogástrica, tales como los carnívoros y en los equinos. El estómago tiene una pequeña porción aglandular y una porción glandular. La porción aglandular en esta especie se designa como porción esofágica, que es relativamente pequeña, y la porción glandular está constituida por 3 regiones, que sería cardias, fundus y píloro, y región pilórica. En los rumiantes, esta porción esofágica da origen a los preestómagos, que es sumamente voluminoso, ¿no? Principalmente el rumen. Ahí tenemos, entre los preestómagos tenemos al rumen, panza, tenemos al retículo y tenemos al omaso. Y el estómago verdadero en los rumiantes es el abomaso. Y el abomaso también tiene las regiones características del estómago simple de la especie monogástrica. ¿Ok? Entonces, un poco en resumen, en la especie monogástrica, el estómago es un saco único, pero tiene una pequeña porción que se llama porción esofágica, que es la zona de transición entre el esófago y el verdadero estómago glandular.
Y tiene una porción glandular que se denomina cardias, fundus y la región pilórica. En cambio, en los rumiantes, ¿verdad? La porción aglandular serían los preestómagos, representado por el rumen, por el retículo y por el omaso. Y el estómago verdadero en los rumiantes va a ser el abomaso, que tiene la misma estructura histológica que del estómago. Bueno, ahora comencemos a analizar la estructura histológica del estómago glandular, ¿ok? Entonces, antes me gustaría mencionarle a ustedes, acá me dice estómago glandular. Quiere decir que tengo una porción aglandular y esa porción aglandular, señores, tiene la misma estructura histológica que el esófago, la misma estructura histológica que el esófago. El epitelio va a ser un epitelio escamoso, estratificado, pero que va disminuyendo gradualmente de espesor para convertirse en otro tipo de epitelio cuando da origen ya al epitelio glandular, al estómago glandular. Ahora bien, le planteo lo siguiente. Muy bien. Voy a hablar del estómago glandular. Me recuerdo que era una glándula. Decíamos, la glándula está constituida por células epiteliales con capacidad de síntesis y secreción. Y clasificamos a las glándulas según disponen o no de conducto en exócrina y en endócrina, ¿ok? A manera de recordatorio. Ok. Ahora si yo comienzo a pensar, pero las glándulas yo lo clasificaba también según su naturaleza de secreción en mucosas y en serosa. Y decíamos que la mucosa tenía gran cantidad de mucina y la serosa tiene gran cantidad de agua y tiene enzimas. Miren todo lo que estoy diciendo con la idea de llamarle la atención a ustedes, porque el estómago, ¿ah? La porción glandular del estómago, entonces lo considero como una glándula. Pero ¿será que todo el estómago es una glándula o está limitado solamente a alguna de las paredes? Lógicamente está limitado solamente en algunas de estas paredes que vamos a mencionar aquí. Ahora voy a comenzar a pensar en la función, porque yo necesito asociar función con estructura. Y bueno, en anatomía, cuando ustedes definan al estómago, el estómago es un órgano sacular. Sacular, es un saco. Significa que está dilatado. ¿Por qué está dilatado? Porque fíjese, su función es almacenar el alimento temporalmente o transitoriamente, ese alimento que llega de la cavidad bucal vía faringe esofágico. El alimento llega al estómago y el alimento se estratifica aquí. Bueno, entonces la primera función es de almacenamiento temporal. Perfecto. Tiene una túnica muscular bastante potente que va a comenzar a contraerse. Entonces, cuando se contrae, ¿qué va a ocurrir? Hay movimiento, el alimento que se encuentra allí comienza a mezclarse con el jugo gástrico. ¿Y para qué? Para iniciarse el proceso de la digestión. Digestión. ¿Y qué era la digestión? La digestión viene a ser la fragmentación del alimento, en este caso ingerido, deglutido, que llega al estómago y comienza a fragmentarse en partículas cada vez más pequeñas para que pueda pasar a una estructura tubular que de vuelta es muy delgada como la del esófago. Entonces aquí ocurre un fenómeno de la digestión. Entonces me pregunto, ¿y qué tipo de digestión va a ser? ¿Va a ser microbiana? No. Entonces la digestión va a ser exclusivamente mecánica por los movimientos peristálticos y también una digestión química principalmente por las enzimas gástricas. Y las enzimas que son proteínas, entonces, donde se sintetizan en algunas glándulas que vamos a ver en breve. Entonces ahora yo me pregunto, si el estómago cumple una función de digestión, y me pregunto aquí qué tipo de epitelio necesito. Y podría yo pensar, vaya, llegó el alimento y ese alimento es muy grosero, puede dañar a la mucosa. Sí, puede ser. O el alimento que ingieren los animales está contaminado con bacterias, porque no siempre los alimentos
son, digamos, alimentos higiénicos, ¿no? Hay infinidad de bacterias. Entonces, ¿qué tipo de epitelio me voy planteando? Ah, no, pero aquí hay algo muy interesante que en el estómago, el pH del estómago es un pH ácido. Al ser un pH ácido, entonces, miren, el pH ácido es la principal barrera antimicrobiana que tiene el estómago. Oh, qué interesante. Pero si ese pH es tan ácido, pero si a mí se me derrama, por ejemplo, el líquido de la batería de los vehículos, si alguna tuviera una experiencia, si se te salpica nada más por la piel y te comienza a irritar. ¿Por qué? Porque es ácido. Híjole, entonces yo pensaría que ese pH ácido va a corroer la mucosa de la pared del estómago y me puede producir una úlcera gástrica. Sí, puede producir, pero en condiciones normales el estómago tiene un mecanismo también para defenderse de la acción del ácido clorhídrico. Fíjese cómo esto es tan interesante. Entonces quiere decir que la túnica mucosa y la submucosa debe tener estructuras que lógicamente permitan al estómago como mecanismo de defensa antimicrobiana y sobre todo también por acción del propio pH ácido. Entonces, cuáles serían las particularidades de la túnica mucosa? Entonces, sí, o sea, la idea es aquí ya hacerle pensar a ustedes, que es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, si yo me planteo qué tipo de epitelio voy a tener aquí, ¿va a ser un escamoso estratificado? ¿Va a ser un epitelio simple? Y si es simple, ¿va a ser cúbico? ¿Va a ser escamoso? ¿O va a ser cilíndrico? ¿O necesito que haya secreción aquí? Y si hay secreción, ¿será que el epitelio va a ser cúbico? ¿Será que el epitelio va a ser escamoso? ¿Será que va a ser cilíndrico? La respuesta es, va a ser cilíndrico. El epitelio va a ser cilíndrico, señores, porque recuerden que un epitelio cilíndrico es un epitelio secretor. Muy bien. Entonces el epitelio del revestimiento del estómago glandular, señores, es cilíndrico, simple. ¿Se produce una absorción a este nivel? Prácticamente casi nada. Entonces, ¿necesito de microvellosidades? No, no necesito. Muy bien. Entonces ahora ya tengo definido que tengo un epitelio cilíndrico simple. A ver, ese epitelio cilíndrico simple va a ser un epitelio secretor. ¿Qué va a producir si tengo un pH ácido? ¿Qué va a producir si tengo un pH ácido? Mucus, mucina, es un epitelio que tiene una gran capacidad de sintetizar mucina. Si ustedes tienen un perro que está vomitando, vomita, al principio echa gran cantidad de contenido, luego ya no puede vomitar nada, el propietario dice, hace mucho esfuerzo y parece que elimina mucus, parece que elimina catarro, doctor. Entonces en ese momento usted debería de recordar que histología nos había enseñado que el epitelio cilíndrico simple del estómago tiene una gran capacidad de sintetizar mucina. Y si hay gran cantidad de mucus, es porque el estómago está respondiendo a una acción injuriante o a una acción lesiva, incluso del pH ácido del estómago. Vaya que esto lo hace interesante al epitelio cilíndrico simple del estómago. Gran capacidad de sintetizar y secretar mucina. A ver, y voy a la lámina propia. La lámina propia es tejido conectivo. ¿Qué vamos a encontrar en la lámina propia? Y aquí directamente. Aquí tengo el epitelio cilíndrico simple, epitelio de revestimiento. Esto que ustedes ven aquí es una capa de mucus. El epitelio cilíndrico secreta mucina y la mucina forma una película protectora sobre el epitelio, por ende sobre la mucosa. Y si me siguen con el cursor, miren, por debajo del epitelio aquí tengo esta parte. ¿Qué será? Es la lámina propia y aquí tengo la muscular y mucosa. Entonces identifico epitelio de revestimiento, que aquí aparece como pequeñas proyecciones de vellosidades. Aquí tengo lámina propia y aquí tengo la túnica muscular. ¿Qué encuentro en la lámina propia?
esta estructura que estoy identificando aquí, ¿qué son? Son adenómeros. Cuando digo adenómero, son glándulas. No, pero estoy en la pared del estómago, estoy en la lámina propia. ¿Qué tipo de glándula voy a tener aquí? Entonces, dependiendo de la porción que estoy analizando, en la lámina propia voy a tener estas regiones, glándulas cardiales, glándulas fúndicas y glándulas pilóricas. Es decir, que si analizo el estómago glandular en la región cardial, ¿sí? En la región cardial, en la región cardial voy a tener una zona glandular cardial, zona glandular fúndica y zona glandular pilórica. ¿Ok? Entonces, voy de vuelta a la presentación anterior. Entonces tenemos aquí esta estructura. Aquí ustedes ven las glándulas, ¿ok? Las glándulas. Muy bien. Volvamos al inicio aquí. Cuando hablo de la mucosa. Mire, un estómago, cuando realizamos el corte, vamos a ver aquí que la mucosa presenta pliegues longitudinales y transversales que se anastomosan. Y estos pliegues, ¿para qué servirán? Porque el estómago es un órgano sacular, por lo tanto tiene que tener capacidad de distensión. Entonces, un estómago vacío, retraído, la mucosa se caracteriza porque presentan pliegues y lógicamente en los surcos profundos de dichos pliegues, entonces las glándulas cardiales fúndicas y pilóricas, entonces sus conductos desembocan a ese nivel. Ya mencionamos que el epitelio de revestimiento es un epitelio cilíndrico simple. ¿Ok? Miren, esto es una imagen macroscópica de un estómago vacío, en donde ustedes ven aquí la mucosa, cómo presentan pliegues y presentan surcos profundos, en donde desembocan, dijimos, los conductos de las glándulas. Mire cómo la pared está húmeda y tiene mucina. ¿Por qué? Porque tiene un epitelio de revestimiento que produce gran cantidad de mucus. Recuerden que los pliegues sirven para que cuando el estómago reciba el alimento pueda distenderse. Muy bien, ya hemos mencionado que el estómago glandular tiene 3 regiones, llamada cardial, que se encuentra hacia el esófago, la zona media, que es la zona fúndica, y la zona posterior, que es la zona pilórica, que continúa con el duodeno y en ese sitio forma una túnica, la túnica muscular y junto con la mucosa forma un engrosamiento que forma el esfínter pilórico duodenal. Bueno, ya vimos esta imagen que son las glándulas que se encuentran en la lámina propia. En este caso estoy proyectando una imagen de una glándula fúndica y con tinciones especiales. Aquí yo comienzo a identificar lo siguiente. Miren aquí, si ustedes me siguen, estos serían los pliegues. Estos serían los pliegues de la mucosa del estómago. Y miren que está revestido por un epitelio, que es un epitelio columnar, un epitelio cilíndrico simple alto. Miren el núcleo cómo está desplazado hacia la base. Eso me indica que tiene una porción apical bastante importante en donde pueda almacenar su producto de síntesis y secreción, que es la mucina. Miren aquí el espacio existente, que son las plisas o los surcos entre los pliegues. Aquí, fíjese cómo se liberan sus productos de la síntesis y secreción. En este caso, la mucina forma una película protectora sobre la mucosa gástrica. Luego voy a la lámina propia. Aquí en la lámina propia veo las glándulas, los adenómeros de las glándulas y veo lógicamente el tejido conectivo, que en este caso principalmente dijimos que va a ser de tipo laxo porque tiene que facilitar la distensión de la pared del estómago, así como también de las glándulas, ya sea las glándulas cardiales, las glándulas fúndicas o las glándulas pilóricas.
Y aquí tenemos la túnica muscularis mucosae. Entonces tengo un epitelio de revestimiento cilíndrico simple, secretor porque libera mucina. Tengo en la lámina propia las glándulas que pueden ser cardiales, fúndicas y pilóricas. Y identifico aquí la túnica muscularis de la mucosa. Ahora voy a detenerme un poquitito para hablar de las glándulas. Muy bien, vamos a generalizar de la siguiente manera con el propósito de ir aprendiendo bien esto. Recuerden que las glándulas son un conjunto de células epiteliales con capacidad de elaborar algo, de sintetizar algo y de secretar hacia la luz. Ahora bien, los anatomistas y en histología, entonces se identifica que tenemos tres zonas bien definidas en la especie monogástrica, una zona cardial, una zona fúndica y una zona pilórica, por la sencilla razón de que ahí tengo las glándulas cardiales, las glándulas fúndicas y las glándulas pilóricas. Ahora, si yo me ubico de vuelta aquí, las glándulas cardiales se encuentran hacia el esófago. Perfecto. ¿Cuáles serían las células que se encuentran aquí en las glándulas cardiales? Vamos a tener lo que se llama células mucíparas, es decir, aquellas células que su función es sintetizar y liberar gran cantidad de mucus. ¿Por qué tengo gran cantidad de células mucíparas en las glándulas cardiales? Porque el alimento grosero está llegando del esófago y necesitamos que haya una muy buena lubricación a ese nivel. También a este nivel puedo encontrar otras células que son las células principales, y las células principales producen enzimas. Ya producen las enzimas gástricas, pero en la zona cardial está muy aislada porque la principal digestión enzimática, señores, ocurre principalmente en la parte media, justo donde está la zona fúndica. ¿Y qué ocurre con las células parietales? Porque también en la zona cardial encuentro células parietales, y estas células parietales producen los precursores, libera hacia la luz los precursores del ácido clorhídrico, que es el ion hidrógeno y el cloro. Y también tenemos lo que se llama células argentáfines o enteroendocrinas, que en la zona cardial es muy, pero muy aislada. Y esas células argentáfines o enteroendocrinas, como su nombre lo indica, sintetizan moléculas, señales que actúan como hormonas. Y por último, tenemos la célula madre, las células pluripotenciales, que una vez que se dividan por mitosis, es capaz de diferenciarse en cada una de las células que acabo de mencionar. En resumen, diríamos, muy bien, ¿cuáles son las células que encontramos en las glándulas cardiales, en las glándulas fúndicas y en las glándulas pilóricas? Vamos a generalizarlo. Número 1, células mucíparas o mucinógenas que liberan mucina. Segunda línea celular, las células parietales. ¿Qué liberan las células parietales? Los precursores de los ácidos clorhídricos. Luego tenemos las células llamadas principales, la tercera célula, principales, que producen enzima gástrica, que ya lo vamos a mencionar. Y la cuarta célula son las células argentáfines o enteroendocrinas, que liberan moléculas señales que actúan como hormonas. Y la última célula son las células madres, esa célula que una vez que se divida por mitosis, lógicamente reponen las células perdidas como parte del ciclo normal o como posterior a un evento patológico. Entonces aquí nosotros tenemos las células, un conjunto de células que lo vamos a llamar células parietales y principales. ¿Cuáles serían las células parietales? Estas que se ven un poco más rosaditas. Estas son las células parietales. Si yo comparo en este campo cuál de las células predomina, células parietales. Quiere decir que a este nivel se está liberando gran cantidad de precursores de ácido clorhídrico. Estas son las células. Y esta célula que se ve aquí más basofílico, como ustedes ven aquí, más azulado, y que tienen gránulos. ¿Por qué tendrán gránulos citoplasmáticos? Y estos gránulos citoplasmáticos contienen el producto de la síntesis y secreción y se llama incluso gránulos zimógenos. Entonces, ¿qué contendrán? Las enzimas.
¿Y por qué lo empaquetan? Porque recuerden que las enzimas pueden ser dañinos para la propia célula. Entonces, lo que estamos observando, estos nidos de célula que ustedes ven aquí, son las células principales. ¿Ok? Miren aquí, estas células, que son las células parietales desde el punto de vista de la histofisiología, acabamos de mencionar. Miren aquí tengo el epitelio de revestimiento, que es un epitelio cilíndrico simple. Recuerden que este epitelio produce gran cantidad de mucina. Las células glandulares, sean cardiales, fúndica y pilórica, se encuentran aquí en la lámina propia. Entonces, lo que me demuestra aquí es simplemente una célula parietal que está liberando ion hidrógeno a partir del citoplasma de la célula hacia la luz. Y también va a liberar ion hidrógeno del citoplasma hacia la luz. Es decir, que la combinación química del ion hidrógeno con el cloro, entonces, señores, se produce a nivel de la luz del estómago. Y no es precisamente de que las células parietales ya libere ácido clorhídrico. Imagínense si eso ocurre aquí dentro del citoplasma, la acción del ácido clorhídrico sería muy dañino para las células parietales. Entonces, las células parietales, su función es liberar los precursores. Y aquí es interesante, fíjese, aquí tengo la membrana basal de esta célula, y fíjese cómo en la membrana basal, anclado al tejido conectivo, entonces tengo aquí receptores proteicos, y estos receptores proteicos, fíjese, señores, que es específico para la gastrina. La gastrina es una sustancia química liberada por la célula argentáfines, es una molécula señal que actúa como hormona y que se acopla a este receptor. Qué interesante, cuando se libera la gastrina y se acopla a este receptor, ¿qué va a hacer? Va a promover la captación de ion hidrógeno, ¿sí? Y va incorporando, activa un sistema enzimático intracelular, y el resultado final va a ser la liberación de ion hidrógeno. Así también fíjese cómo determinados receptores para neurotransmisores también lo encontramos en la membrana basal de las células parietales. De ahí que de repente, señores, cuando hay, por ejemplo, un cuadro de ansiedad o el nerviosismo por diversos factores, entonces los neurotransmisores, es cierto, juega un rol importante sobre la actividad funcional de esta célula. Muy bien, vamos a las glándulas pilóricas. Las glándulas pilóricas básicamente tienen la misma célula. Tiene también célula mucosa, tiene células parietales, tiene células principales y tiene células madres, ¿sí? Pero, ¿dónde está la diferencia? En que estas glándulas, más bien son glándulas tubulares simples, produce una secreción importante de mucus, que sí que también hay gran cantidad de células mucosas, pero particularmente, señores, a este nivel se encuentra en abundancia las células argentáfines. Las células argentáfines o enteroendocrinas son las células que liberan las hormonas, en este caso la famosa gastrina. La gastrina viene a ser entonces la sustancia elaborada por las células argentáfines o células enteroendocrinas, y esa gastrina, una vez liberada, se libera al medio interno porque es una molécula señal o una sustancia que actúa como hormona. Entonces, esa sustancia se incorpora, vía receptor, como acabamos de ver en esta imagen, es capaz de estimular a la célula parietal, es capaz de estimular a la célula principal. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? La liberación de los precursores de ion hidrógeno y cloro para dar origen al ácido clorhídrico en la luz del estómago, y como estimula también a las células principales en respuesta a la acción de la gastrina, libera las enzimas gástricas. ¿Y cuáles son las enzimas gástricas?
El pexinógeno se libera en forma inactiva y por acción del ácido clorhídrico en la luz del estómago, entonces se activa apexina y la pexina, lógicamente, bioquímica, inicia el proceso de la digestión de los polipéptidos. También es capaz de liberar la lipasa gástrica, ¿sí? Que es una enzima que va a actuar sobre la digestión de los lípidos presentes en el alimento. Y también hay una sustancia denominada renina, y esa renina es importante sobre todo en los animales recién nacidos, ¿verdad? Sobre todo tiene la capacidad de actuar sobre algunos componentes de la leche. Entonces, son las funciones principales de las células principal mencionadas. Muy bien, vamos a la glándula pilórica que ya mencionamos, solo que a este nivel predominan, dijimos, o tengo mayor número de células argentáfines o enteroendocrinas que liberan la famosa gastrina. ¿Qué ocurre con el estómago? Con los preestómagos? En los rumiantes, o llamado también estómago compuesto, tenemos el rumen panza ovario, que es el más voluminoso. Tenemos aquí el retículo. Tenemos aquí al omaso y también tenemos aquí al abomaso. Anatómicamente es sumamente complicada, pero en histología los preestómagos tienen una sencillez increíble. Ahora analicemos la siguiente manera de vuelta. El rumen, el retículo y el omaso constituye la porción aglandular o esofágica. Ahora voy a pensar en la función. ¿Cuál es la función que cumple estos compartimentos? Su función es digestiva. O sea, también al igual que el estómago, recibir el alimento, hay una digestión mecánica, pero aquí hay una digestión microbiana. Hay una digestión microbiana. Y también en el rumen, a diferencia del estómago, también hay absorción. Vaya, pero es muy particular. Quiere decir que si tengo una digestión microbiana, tengo gran cantidad de microorganismos. ¿Qué pH voy a tener aquí? ¿Será un pH ácido? ¿Será un pH neutro? ¿O será un pH alcalino? Y depende del alimento, del manejo del animal, pero convengamos que un animal a campo, el pH por lo general ligeramente alcalino, eso favorece lógicamente la colonización del microorganismo. Pero lógicamente eso se varía un poco, porque si los animales, por ejemplo, los animales con actitud lechera, o en los animales en feedlot, que se le da de repente muchos granos, puede haber modificaciones en la microflora ruminal. Hay una modificación del pH que por lo general es un poquito más ácido que lo normal, pero lo suficiente para no perjudicar en demasía a los microorganismos. Entonces, híjole, tengo una digestión microbiana, necesito tener un pH alcalino. ¿Qué importancia tendrá la saliva en los rumiantes? Amortiguar justamente ese pH, evitar que ese pH tenga rango oscilante muy variable. Entonces ahora pienso en histología. Tengo alimento grosero. ¿Será que va a ser un epitelio cilíndrico simple al igual que el estómago? ¿O será que va a ser un epitelio escamoso estratificado, queratinizado como el esófago? ¿Cuál de las dos opciones será la más válida? Yo pensaría que el epitelio es un epitelio escamoso estratificado, porque el alimento es grosero a ese nivel, incluso queratinizado. No, pero acabamos de escuchar que hay una absorción, pero ¿y si hay absorción, qué hay ahí? Y la mucosa, sobre todo del rumen, tiene formación especializada que se llama papilas ruminales. Papilas ruminales. Y esas papilas ruminales, señores, está cubierto o revestido por epitelio escamoso, estratificado, incluso fuertemente queratinizado. Y tiene una lámina propia de tejido conectivo que, lógicamente, si tiene una combinación de laxo denso, si lo comparo con otra estructura, es relativamente denso.
porque le da soporte a las papilas ruminales. Wow, entonces, pero si hay absorción y me dice que acá hay un epitelio escamoso estratificado, ¿qué sustancia es lo que se van a absorber aquí? Y ahí entra la importancia de la bioquímica, porque el producto final de la digestión microbiana, una parte importante son los ácidos grasos volátiles. Y los ácidos grasos volátiles, entonces, tienen capacidad de atravesar las papilas ruminales y de esa manera se produce la absorción a este nivel. Ok, entonces miren qué interesante. Ahora, si miramos al retículo, entonces dijimos que el rumen tiene papila. Y si voy al retículo, aquí el retículo está entre el diafragma y el rumen, eso en anatomía lo van a ver. La mucosa del retículo tiene una característica muy particular. Fíjese que la mucosa forma pliegues y los pliegues se caracterizan porque presentan una evaginación e invaginación profunda, pero se dispone como una red primaria, secundaria y terciaria. Es muy hermosa cuando se lo puede ver a simple vista, y es como se dispone como si fuese una anal de abeja, pero simplemente son los pliegues de la mucosa, que lógicamente es importante para la función mecánica digestiva. Miren aquí el omaso. Ustedes ven aquí un corte transversal del omaso que se caracteriza porque tiene pliegues. En anatomía se lo describe también como libros, librillos, porque tiene hojas. O sea, los pliegues son profundos, largos y se disponen como si fueran verdaderas hojas. Y los alimentos de estas hojitas, y aquí ocurre, por ejemplo, ya la absorción de agua, vaya, increíble. De esa manera, prácticamente el alimento, o sea, no es que haya una absorción, sino que lo comprime y el agua, o sea, la porción más líquida, pasa hacia el abomaso y todas las partículas groseras como que queda más retenida hacia el rumen. Entonces aquí ya veo el tipo de epitelio que ya puedo ir viendo. Miren que el epitelio también es un epitelio escamoso, estratificado. Y miren que también los pliegues que estamos viendo aquí del omaso también tienen pequeñas papilas. Aquí estoy indicando las papilas de los pliegues del omaso. Por lo tanto, también tengo papilas omasales. Entonces, en definitiva, si vamos a resumir de manera general la estructura histológica de los estómago, señores, de una sencillez espectacular. ¿Por qué? Porque digamos, la mucosa, en el caso del retículo, forma una especie de panal de abeja. En el caso del omaso, forman las hojas, los librillos, forman pliegues, pero también tienen pequeñas papilas omasales. Y el rumen, dijimos que tiene sobre todo numerosas papilas, porque ahí ocurre el fenómeno de la absorción de los ácidos grasos volátiles. ¿Qué tipo de epitelio, para generalizar, voy a tener en los preestómagos? Señores, el epitelio va a ser escamoso, estratificado, incluso queratinizado. Epitelio escamoso, estratificado, incluso queratinizado. Aquí sí que en los rumiantes, desde la cavidad bucal hasta los preestómagos, fíjese, en los rumiantes, desde la cavidad bucal hasta los preestómagos, el epitelio es escamoso, estratificado, de queratinización variable. Voy a tener glándulas en la lámina propia de la mucosa. Voy a tener glándulas en la submucosa, como vimos el esófago y el estómago. La respuesta es no, no hay, no hay, porque aquí la digestión es principalmente microbiana. Y la túnica muscular sí es muy gruesa. Aquí aparece una capa adicional, no solamente circular externa, circular interna y longitudinal externa, sino también hay una capa intermedia oblicua, de tal manera que la pared de la túnica muscular sea mucho más gruesa y tenga una mayor capacidad de contracción. Y la pared más externa va a ser serosa. ¿Por qué? Porque dijimos los órganos viscerales que se encuentran dentro de la cavidad abdominal está revestida por serosa. Y el abomaso, que ustedes ven aquí, forman los pliegues, histológicamente es muy parecido al estómago. ¿Okay?
Miren, con eso terminamos lo preestómago. ¿Ah? Muy sencillo histológicamente, anatómicamente tiene sus complicaciones. Bueno, hablemos del intestino delgado. El intestino delgado es lógicamente la continuación del abomaso, o es la continuación del estómago, y está unido al estómago del abomaso mediante los esfínteres, ¿ah? Que esos esfínteres regula el pasaje del alimento, ya sea del abomaso o del estómago, hacia el duodeno. A ver, mire que es una estructura tubular, no es un verdadero saco como el estómago y como los preestómagos. Ahora, pensemos si esta estructura tubular, ¿qué función cumple? Muy bien, en el intestino delgado, ya escuché que varios profesores me dicen, mire que en el intestino delgado prosigue la digestión enzimática, dependiendo la especie, sobre todo en la especie monogástrica, con excepción de los equinos, incluso del cerdo, en la mayoría en los caninos, sobre todo, la digestión finaliza en el intestino delgado. Pero, ¿qué tipo de digestión es? También es una digestión química. Hace una digestión química, ahí es importante los ácidos biliares. ¿Pero por qué es ácido? Porque la bilis contiene sustancias químicas que son los famosos ácidos biliares, que entendería yo, si se evacúa en gran cantidad, te puede influenciar sobre el pH del jugo duodenal. Y ahí se vierten las enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas. Qué interesante está todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Y hay una digestión enzimática y ahora me dicen algunos profesores que la absorción de las sustancias nutritivas se produce en el intestino delgado. Vaya, entonces ahora me pregunto si hay digestión química enzimática, si hay absorción, ¿qué tipo de epitelio voy a tener? ¿Será un epitelio simple? ¿Será un epitelio estratificado? ¿Y qué forma va a tener? ¿Será escamoso? ¿Será cúbico? ¿Será cilíndrico? Y mire, señores, me olvidé de un detalle más, que también las células epiteliales del intestino tienen capacidad de secreción, tiene capacidad de síntesis y tiene capacidad de secreción. Y tiene capacidad de secretar mucina, igual que el estómago. Entonces me pregunto, ¿será que la forma va a ser similar al del estómago? La respuesta es sí. El epitelio es cilíndrico, pero aquí hay una función adicional que es la absorción. Entonces, ¿tendrá formación especializada? Sí, las famosas microvellosidades que se encuentran en la superficie apical. Las microvellosidades aumentan la superficie de contacto, aumentan la superficie de digestión y por ende aumenta la superficie de absorción. Vaya qué interesante que es. Ahora bien, ¿y el pH a nivel intestinal cuál va a ser? ¿Va a ser ácido similar al estómago o va a ser alcalino similar a los preestómagos? La respuesta es ligeramente alcalina, pero hay un detalle. Fíjese, el alimento que pasa del abomaso y del estómago al duodeno es ácido. Un detalle interesante, es ácido. Entonces, ¿será que el duodeno en esa porción inicial tiene algún mecanismo para contrarrestar ese alimento ácido que viene del estómago del abomaso? Sí lo tiene. ¿Y por qué las úlceras duodenales cerca del estómago es mucho más común encontrar en este sitio que a nivel del yeyuno e ilio? Fíjese, la respuesta es anatómica coyuntural porque ahí está recibiendo alimento que tiene un pH bastante ácido. Significa que si hay una modificación de algún componente o de la capacidad de secreción de algunas de las estructuras que vamos a ver presente a nivel del duodeno y o del páncreas, que tiene que ver el páncreas aquí, ya le voy a mencionar enseguida, entonces puede predisponer a una lesión. ¿Ok? Entonces, histológicamente, una vez que
hayamos mencionado que en el intestino delgado hay digestión, hay secreción y hay absorción. Entonces voy a analizarlo desde el punto de vista de la histología. Mire, la túnica mucosa. Esta túnica mucosa tiene pliegues y estos pliegues en forma semicircular, a diferencia del estómago y del abomazo, que los pliegues eran longitudinales y transversales. Estos pliegues son prácticamente como circulares y aumentan la superficie de contacto, por ende de digestión y por ende de absorción. Y se estima que aumenta unas 3 veces la capacidad de contacto, de digestión y de absorción. Otra particularidad que tiene la mucosa es la presencia de vellosidades intestinales, que son vaginaciones e invaginaciones de la mucosa, y miren que aumenta unas 10 veces más la superficie de contacto, de digestión y de absorción. Y sobre las células epiteliales tenemos las famosas microvellosidades, y estas microvellosidades aumentan en una 20 veces más la superficie de digestión, la superficie de contacto y la superficie de absorción. Es decir, la válvula de Kerckring, las vellosidades intestinales y las microvellosidades favorecen entonces y aumentando la superficie de contacto, la superficie de digestión y la superficie de absorción. Háganse de una idea si ustedes tienen un canino que tiene problemas, que tiene destruidas las vellosidades intestinales, ¿sí? O están atrofiadas, disminuidas en altura, en tamaño, ¿qué va a pasar con la digestión? ¿Qué va a pasar con la absorción? ¿El animal va a perder peso o no? Fíjese la importancia que tiene la histología cuando comenzamos un poco a hablar de la patología, pero lógicamente necesitamos conocer lo normal. Y en el fondo de la mucosa hay una estructura que se consideran como verdaderas glándulas que se llaman clicta de Lieberkühn, que son glándulas tubulares simples, que ya lo vamos a describir en breve. Entonces, esta imagen corresponde a un intestino cortado y ustedes pueden ver aquí la mucosa. Fíjese que es acuosa. Y aquí están los pliegues circulares, que son las válvulas de Kerckring. Fíjese aquí los pliegues circulares. Háganse la idea que cuando hay alimento aquí y si se produce una contracción de esta manera, el tubo digestivo, la válvula de Kerckring más la túnica interna circular, que lo que está haciendo está fragmentando más el quimo alimenticio que llega del estómago al intestino y por ende va a favorecer la digestión enzimática. Vaya aquí, fíjese, esto que ustedes ven aquí, las válvulas de Kerckring, así macroscópicamente, si yo realizo un corte transversal, aquí, perdón, longitudinal, aquí, entonces miren lo que voy a tener. Entonces tengo las vellosidades intestinales, que eran las vellosidades intestinales, son pliegues de la mucosa, que simplemente son evaginaciones e invaginaciones, sostenidas por una densa lámina propia. En realidad esta lámina propia es un tejido conectivo, predominantemente de tipo laxo. Aquí ustedes tienen entonces lámina propia, ¿sí? Y luego tenemos aquí, esto es lámina propia y a este nivel tenemos la muscular y mucosae. Entonces la luz, este es el epitelio, esta es la lámina propia y esta es la muscular y mucosae. Ustedes ven aquí otra imagen. Aquí están los pliegues circulares llamados válvula de Kerckring. Aquí ustedes tienen en un corte longitudinal. Miren las vellosidades intestinales, ¿sí? Aquí tengo la submucosa, tengo la túnica muscular, la clásica, la interna y externa, circular y longitudinal respectivamente. Ahora bien, la función en el intestino delgado es complejo, son bastante complejos. Entonces aquí también la estructura histológica va a ser compleja. Miren aquí, el epitelio del revestimiento es un epitelio secretor y a la vez es absortivo. Wow, entonces cumple una función de revestir, cumple una función de secreción y cumple una función de absorción. Qué interesante. Entonces, para que pueda absorber, necesita microvellosidades que son numerosísimos a nivel de la superficie apical y se lo designa como ribete en cepillo en honor, ¿verdad? O sea, comparándolo con el cepillo, ¿no?, que utilizamos, más o menos, diríamos en cuanto a número, lo tiene en gran cantidad.
Ahora bien, ese es el epitelio secretor. Este epitelio secretor podemos denominarlo como cilíndrico simple con microvellosidades y se llama enterocitos. Entonces, el epitelio de revestimiento, el epitelio secretor y de absorción que contienen microvellosidad en su superficie apical, lo designamos como enterocitos. Entre esta célula, en forma más dispersa, existe otra célula que se llama células caliciformes. Estas células caliciformes, ¿cuál es su función? Sintetizar mucus, sintetizar mucina. Y también encontramos otras células que se denominan enteroendocrinas o enterocromafines. Esta célula se vuelve a subclasificar o se denomina de manera puntual de acuerdo al tipo de sustancia que libera. Tiene varias denominaciones, como por ejemplo la célula S. La célula S, por ejemplo, libera la secretina. Después tenemos otra célula que me libera la somatostatina. Tenemos otra célula que libera la colecistoquinina, se lo designa como células K. Luego tenemos otra célula que libera inhibidor gástrico, inhibidor gástrico, es decir, que cuando el estómago se vacía, esa célula libera esa sustancia que tiene como por función evitar que el estómago siga contrayéndose, y hay otra célula que contrarresta al inhibidor gástrico, que produce lo que se llama una sustancia llamada motilina, que su función ahora es estimular el peristaltismo, sobre todo del intestino delgado. Vaya, entonces hay aquí varias sustancias que liberan las células enterocromafines. Y lógicamente, como a nivel del intestino delgado se produce todo el fenómeno de la digestión, entonces acontece la absorción, y ustedes saben por bioquímica que se absorben aminoácidos, glucosas y ácido graso. Entonces tenemos aquí a los enterocitos que ya mencionamos, a las células caliciformes y a nivel de la cripta de Lieberkühn, que mencionamos que la cripta de Lieberkühn eran las glándulas intestinales, glándulas tubulares simples. Esta cripta de Lieberkühn se encuentra en el fondo de las vellosidades a nivel prácticamente de la lámina propia y también tiene enterocitos. Estos enterocitos van a reponer a las células epiteliales intestinales que han cumplido su ciclo o se han dañado. También tiene células caliciformes. Esa célula caliciforme va a ascender hacia las vellosidades y va a reemplazar a las células caliciformes perdidas o dañadas. Luego tenemos una célula que se llama célula de Panet. Esta célula se ha demostrado que tiene capacidad fagocítica y tiene capacidad de sintetizar y secretar nada más y nada menos que lisozima, que actúa como sustancia bactericida. Por lo tanto, la célula de Panet son células del mecanismo de defensa. Y tenemos también aquí la célula llamada célula madre pluripotenciales. Esta célula, una vez diferenciada, puede dar origen a la célula de Panet, a la célula caliciforme y a los enterocitos. Y hay una célula asociada, que forma parte del aparato linfoide, asociada a la mucosa, que son células M, que son células modificadas con capacidad de cumplir funciones inmunológicas. Estas células M actúan aquí como captadores de antígeno, de tal manera a que una vez que haya captado un antígeno pueda desplazarse y ubicarse en la lámina propia para presentarle a los linfocitos que se encuentran en los folículos linfoides. Mire, cuando hablamos de las células argentáfines o enteroendocrinas que ya hemos mencionado, ¿cuáles son las sustancias que liberan? Serotonina, somatostatina, secretina, no olvide de mencionar la gastrina, la colecistoquinina y el péptido inhibidor gástrico. Miren aquí, fíjense, la célula argentáfine o enteroendocrina me libera varias sustancias químicas, serotonina,
la somatostatina, la gastrina, la secretina, la colecistoquinina y el péptido inhibidor gástrico. La serotonina, sobre todo, actúa como vasodilatadora, ¿no? Para favorecer, por ejemplo, que haya mayor aflujo sanguíneo, favorecer la absorción. La somatostatina es una molécula señal que puede actuar como si fuese una hormona así de crecimiento para el metabolismo. La gastrina es sobre todo importante, ya dijimos, que va a favorecer la acción de las células parietales y de las células principales a nivel del estómago. La secretina, lógicamente como su nombre lo indica, va a favorecer la secreción de las células glandulares hacia la luz gástrica e intestinal. Hay una célula I que se llama colecistoquinina. Esta sustancia que libera, entonces tiene una importancia, señores, fundamental sobre la vesícula biliar y sobre el páncreas. El simple hecho que ustedes huelan, el simple hecho de que ustedes vean un alimento y cuando hay una estimulación visual y olfativa, la célula intestinal libera esta sustancia. Y cuando libera esta sustancia, ¿qué está haciendo? Como piensa que a partir de ahora va a ocurrir la alimentación, la ingestión de alimento, entonces fíjese que cuando el alimento llega al duodeno, ya la bilis pueda evacuar, la vesícula biliar puede evacuar la bilis y que el páncreas evacúe el jugo pancreático. El jugo pancreático, señores, tiene bicarbonato de sodio y tiene las enzimas pancreáticas. A ver, el bicarbonato de sodio, ¿qué importancia tiene aquí? Porque recuerden, por anatomía, prácticamente el colédoco y el conducto pancreático se han prácticamente juntas ahí en la mucosa. Está más o menos a 10 centímetros aproximadamente el estómago. Y mire que el pH del alimento que viene del estómago y llega al duodeno, dijimos que tiene un pH ácido. Vaya la importancia que tiene entonces el jugo pancreático que contiene bicarbonato de sodio para amortiguar el pH ácido del alimento. ¿Ok? Fíjese que cuando se produce ya el vaciamiento del estómago y necesitamos inhibir la contracción del estómago a nivel intestinal, hay célula que produce una sustancia química que se llama péptido inhibidor gástrico. ¿Qué es lo que hace? Si el estómago ya se vació todo, el estómago tiene que relajarse. Vaya, qué interesante. De todo esto, lógicamente, el próximo año en fisiología lo van a ver mucho mejor. Ahora bien, pensemos lo siguiente. De vuelta aquí, yo tengo un pH alcalino, ¿sí? ¿Y qué pasa con los microorganismos? ¿Tendremos gran cantidad de microorganismos a nivel intestinal? Y la respuesta es sí, hay gran cantidad de microorganismos. Y mi pH es alcalino. O sea, a diferencia del estómago y el abomazo, en donde el pH era ácido y era el principal mecanismo de protección. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si tengo un pH alcalino, ¿cuál es el riesgo que tengo? La colonización bacteriana. De hecho, la enteritis, la patología que cursa con diarrea, es muy frecuente en los animales y en el humano, porque hay un condicionamiento, hay un factor predisponente como estamos viendo aquí. Entonces, fíjese que tengo un epitelio cilíndrico simple para la absorción. Entonces, va en contra del mecanismo de defensa. Y miren, señores, como aquí hay pH alcalino que favorece la colonización de los microorganismos y aquí tengo solamente un epitelio de revestimiento, entonces tengo un peligro latente. ¿Y qué hay en la lámina propia? Sorpresa. En la lámina propia, que recuerdan siempre tejido conectivo, laxo, aquí, señores, encontramos numerosas células del mecanismo de defensa. Los leucocitos, monocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, ¿sí? Basófilos en forma aislada, encuentro en gran cantidad en la lámina propia. La intensidad incluso es variable en cuanto a número, dependiendo de la necesidad. Pero fíjese, no basta solamente con esta célula, porque necesitamos de un conglomerado de células del linfocitario. Ese conglomerado de células linfocitarios se denomina folículos linfoides. ¿Qué importancia tiene
que los linfocitos se encuentran en gran cantidad formando una especie de conglomerado que se puede denominar folículo linfoide, incluso puede formar una verdadera placa, como su nombre lo indica, placa de Peyer. ¿eh? Eso simplemente son sitios donde hay gran cantidad de linfocitos. Entonces pienso en la función. ¿Cuál es la función que tienen los linfocitos? Los linfocitos, tenemos linfocitos que son naturalmente asesinos. Tenemos los linfocitos helper, los linfocitos que auxilian en una reacción antigénica. Y tenemos los linfocitos que son capaces de sintetizar inmunoglobulina, los anticuerpos. Entonces, las partículas virales o otras entidades bacterianas, incluso cuando son presentados a este nivel, entonces los linfocitos son capaces de sintetizar nada más y nada menos que inmunoglobulina. Entonces, señores, es sumamente importante destacar eso, ¿no? La presencia de numerosos folículos linfoides y placa de Peyer en la lámina propia, incluso proyectándose en la submucosa. Bueno, tenemos la lámina muscular de la mucosa, que siempre de células musculares lisas, y ustedes tienen aquí la túnica submucosa. En la túnica submucosa, el tejido conectivo sigue siendo laxo, y este tejido conectivo, por lo general, si bien está bastante irrigado en ese sitio, podemos seguir encontrando algunos folículos linfoides, ¿sí? Y aquí aparece, así como en todo el trayecto del tubo digestivo, se encuentra el plexo submucoso de Meissner. El plexo submucoso de Meissner simplemente es un conglomerado de neuronas que se encuentra situado, cuerpos de neuronas que se encuentra, son ganglio nervioso de hecho, se encuentra entonces entre la submucosa y la túnica muscular y se llama plexo submucoso de Meissner y forma parte del sistema nervioso autónomo. Estas neuronas emiten sus prolongaciones que lógicamente inervan el tejido conectivo de la lámina propia y incluso a las células epiteliales de las vellosidades intestinales. Ok, también en la submucosa a nivel del duodeno. A nivel del duodeno. ¿Por qué a nivel del duodeno? Porque el duodeno está recibiendo un alimento ácido. ¿Sí? Un alimento ácido, entonces tenemos las glándulas de Brunner, glándulas duodenales. Y luego tenemos las glándulas túbulos acinares simple ramificada, que son las glándulas de Brunner, que sintetizan también gran cantidad de mucina y también una secreción acuosa. Y tenemos presencia de anticuerpo en este sitio. Esta glándula de Brunner, fíjese, es mucosa, principalmente rumiante y perros, en gato es mixto y en caballo es serosa, es decir que es variable de acuerdo a la especie. Ok, su extensión también es variable de acuerdo a los animales domésticos. La túnica muscular es la clásica, la interna circular y la externa longitudinal, pero fíjese del detalle. Entre la interna y la externa, de vuelta hay un plexo nervioso del autónomo que se llama plexo mientérico o de Auerbach. Este es plexo de Auerbach. El plexo de Auerbach también emite ramificaciones, o sea, sus terminales inervan a los músculos, a la túnica muscular interna y externa. Y se conecta con el plexo submucoso. Y por fuera está revestido por la túnica serosa. Solamente algunos aspectos comparativos del intestino grueso. La organización estructural es muy parecido al intestino delgado, muy parecido. ¿Dónde está la diferencia? Principalmente en la mucosa. La principal diferencia está en la mucosa. Fíjese aquí, los pliegues son longitudinales. En el intestino dijimos que los pliegues eran circulares. No posee vellosidades o son muy rudimentarias, las evaginaciones son muy rudimentarias. Y el epitelio sigue siendo un epitelio cilíndrico, pero fíjese, tiene microvellosidades porque aún hay absorción. Y recuerden que es el sitio donde se absorbe la mayor cantidad de agua, pero hay menor número de microvellosidades y son mucho más bajos, ¿sí? Y las criptas de Lieberkühn son sumamente largas y rectas. Eso es la principal forma de diferenciar en un corte histológico entre intestino delgado e intestino grueso.
Prácticamente las vellosidades son rudimentarias y la cripta del Lieberkühn son bastante largas y pronunciadas. El otro detalle es que aquí aumenta el número de células caliciformes. ¿Por qué será? ¿Por qué será que aumenta el número de células caliciformes? Porque en este sitio, lógicamente, comienza a haber absorción de agua y el residuo alimenticio va transformándose de acuoso a semipastoso, pastoso y, dependiendo de la especie, incluso firme, la materia fecal. Entonces, para que tenga un tránsito sin que genere daño a la mucosa, fíjese que hay gran cantidad de células caliciformes, por lo tanto voy a tener mayor cantidad de secreción de mucus a este nivel, ¿ok? Y tampoco se identifica célula de Paneth a nivel de las criptas intestinales. Es muy probable que eso esté relacionado también que a nivel del intestino grueso tenemos mayor número de placa de Peyer. Ustedes ven un corte macroscópico. Aquí ustedes ven los pliegues longitudinales de la mucosa. Y lo que acabamos de mencionar, que los agregados linfoides son muy prominentes. Sobre todo hay mayor cantidad de placa de Peyer. Y a nivel de la unión entre el híleo y el ciego, hay un folículo linfoideo muy prominente, que se describe como folículo linfoideo ileocecal, ¿sí? Luego, dependiendo de la especie, sobre todo en el ciego y colon, podemos tener unas astenia, que son una cinta resultante de una combinación de fibras musculares lisas y elásticas. Eso en anatomía lo van a ver. Y macroscópicamente va a determinar las austras y las saculaciones, que son muy prominentes, sobre todo en el equino. Y fíjese que en el recto, aquí el epitelio sigue siendo cilíndrico simple, pero a nivel del recto, donde la materia fecal ya es seca, ya no hay digestión, ya no hay absorción, me pregunto qué tipo de epitelio tendrá a este nivel. Otra vez de cilíndrico simple pasa a ser escamoso estratificado. ¿Ok? Cambia el epitelio. Wow, comienza con un epitelio escamoso estratificado en la cavidad bucal y termina con un epitelio escamoso estratificado en el recto. El ano es el epitelio de transición. Justamente ahí está, entre el recto y ano, cómo se produce el cambio de cilíndrico a estratificado. Y la túnica, a nivel del ano, la túnica muscular interna forma el esfínter anal interno, que es involuntario, y el ano tiene un esfínter externo, que es estriado esquelético, que viene a ser los esfínteres voluntarios. Eso es importante, y en anatomía, de hecho, lo van a ver. El ano tiene dos esfínteres, un esfínter interno, que está determinado por la túnica muscular interna. El engrosamiento de la túnica muscular interna da origen al esfínter anal interno, que es involuntario porque está inervado por el sistema nervioso autónomo. Y el esfínter externo es un conglomerado de tejido muscular estriado esquelético, por lo tanto es la parte voluntaria. Y lógicamente, a los costados del ano, sobre todo dependiendo de la especie, vamos a tener unas dilataciones glandulares que forman unos sacos anales denominados glándulas perianales. Y esas glándulas perianales, su producto de secreción, sobre todo en los caninos, es importante porque favorece la defecación para que sea un acto suave. Muy bien. Simplemente aquí una macroscopía. Esto es intestino. Fíjese, esto es intestino delgado, esto es intestino grueso. Miren la pared de la serosa. Yo casi no veo nada aquí, como una placa de Peyer. Esta estructura que veo aquí es una placa de Peyer, ¿no? Pero veo aquí hay otra placa de Peyer, aquí hay otra placa de Peyer en poca cantidad. Miren el intestino grueso. Entonces aumenta la placa de Peyer. Dijimos, porque aquí dijimos que en el intestino grueso hay mayor cantidad de folículos linfoides porque el pH es alcalino y porque hay gran cantidad de microorganismos. Entonces la unión recto-anal, entonces usted tiene aquí un epitelio cilíndrico simple y luego comienza a haber una transición de cilíndrico, va a pasar a ser estratificado. ¿Ok? Muy bien. Ahí a mayor aumento de un epitelio cilíndrico a estratificado. Bueno,
Eh, con esto creo que finalizamos la clase de la estructura de la pared del tubo digestivo. Quiero hacer el siguiente comentario para resumir. Entonces, el tubo digestivo, señores, para describirlo, recuerden, hay que hacerlo de adentro para afuera, siendo la primera capa la túnica mucosa, la segunda capa es la submucosa, la tercera capa es la túnica muscular y la cuarta capa es la serosa o adventicia. A ver, la túnica mucosa tiene tres láminas, que es la lámina epitelial, la lámina propia, ¿sí? Y la lámina muscular y mucosae. Recuerden que la lámina epitelial va a ser variable en los diversos segmentos de los órganos tubulares y saculares del aparato digestivo y automáticamente hay que asociarlo con la función. Pero mire cómo al final no es tan complicado porque finalmente yo solamente al final he visto que tengo un epitelio escamoso estratificado con queratinización variable desde la boca hasta la porción aglandular esofágica, la especie monogástrica, y desde la boca hasta los preestómagos, el epitelio es escamoso, estratificado, queratinizado. Miren cómo es simple. Ahora, del estómago hasta el recto, hasta la zona de transición recto-anal, fíjese, el epitelio es un epitelio cilíndrico simple. Entonces no es complicado, había sido. Tengo escamoso estratificado y tengo cilíndrico simple. Solo que en el estómago y en el abomazo, los dientes no hay absorción ¿no? de la sustancia nutritiva y por lo tanto no tenemos microvellosidades. Y recuerden que el pH es ácido. Y si voy al intestino delgado, el epitelio, ahí sí hay digestión, hay secreción, digestión y absorción. Por lo tanto, esa célula tiene que tener formaciones especializadas que son las microvellosidades. Ok, entonces, ¿qué hay en relación a los folículos linfoides? Mire que en la lámina propia del esófago casi no tenemos, en el estómago casi nada, pero cuando voy al intestino delgado, ya comenzamos a hablar de los folículos linfoides y se aumenta el número hacia el ileo y aumenta incluso en cantidad a nivel del intestino grueso, sobre todo la famosa placa de Peyer, que se encuentra en mayor número. ¿Pero por qué? Porque ahí dijimos que el pH es alcalino y hay una colonización de microorganismos bacterianos y el tipo de epitelio es un epitelio cilíndrico simple. Vaya que interesante. Recuerde que el esófago, su función es solamente de transporte. Entonces yo necesito que la mucosa esté bien lubricada. Miren que el único órgano en donde hemos visto que hay glándulas en gran número en la submucosa es en el esófago. Voy al estómago, voy a los preestómagos. En los preestómagos no tenemos nada de glándula porque es aglandular. No tenemos nada de glándula porque es aglandular. Lámina propia, submucosa, no tiene glándula. Voy al estómago. El estómago es glandular. ¿Qué significa? Que en la lámina propia, a diferencia del esófago, que en la submucosa, en la lámina propia tenemos las glándulas. ¿Cuáles son las glándulas? Cariales, fúngicas y pilóricas. ¿Cuáles son las células de dicha glándula? Célula mucosa, células principales, células parietales, células argentáfines y células madres. Voy al intestino delgado. ¿Tengo glándula? Sí. ¿En dónde? En el duodeno. Sobre todo las glándulas de Brunner, que vimos que puede ser serosa, puede ser mucosa o mixta, dependiendo de la especie. ¿Qué más? ¿Qué hay con relación a la inervación? Señores, en la inervación entre la submucosa y la túnica muscular tenemos un plexo nervioso submucoso o mientérico. Y tenemos entre las dos túnicas, interna y externa, tenemos un plexo nervioso del autónomo, ambos son del autónomo, que se llama plexo de Auerbach. Por lo tanto, el tubo digestivo está inervado por el sistema nervioso autónomo, no está sujeto a control voluntario. Ahora recuerden que las células argentáfines o enteroendocrina a nivel intestinal, entonces libera varias sustancias químicas que mencionamos a la
secretina, a la somatostatina, a la serotonina, al péptido inhibidor gástrico, a la colecistoquinina y a la gastrina. Es decir, que hay varias moléculas señales que se liberan y comiencen un poco a pensar ustedes la importancia que tiene el hecho de que cuando exista alimento ya en el estómago, como a nivel intestinal, esa sustancia química ya comienza a liberarse de tal manera a que la digestión y la absorción se produzcan en forma normal. Lógicamente, digamos, los mayores detalles es muy probable que el próximo año lo vean en una asignatura llamada fisiología. Bueno, eso ha sido la clase de hoy. Espero que algo hayamos aprendido. Si hay alguna pregunta, estoy atento. La próxima clase lo dictará la doctora Alicia González.